Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Continuamos con el comentario de la Filotea o Iniciación a la Vida Devota o Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Ya estamos en la tercera parte, en el capítulo 2. Pero antes de continuar con el tema del día de hoy, vamos a ponernos todos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, empezamos y continuamos con el capítulo 2 de la tercera parte del libro de Iniciación a la Vida Devota o Filotea. Pero antes de continuar queríamos hacerle algunos anuncios. El primero es recordarle que estamos en la pandemia del COVID-19 y que este programa no está siendo producido en un estudio de radio como debería ser, si no fuera un estudio, porque estamos atendiendo a las recomendaciones de nuestros pastores y el gobierno nacional de mantener las medidas de bioseguridad y entre ellas el distanciamiento social. Así que pedimos disculpas de antemano si se puede dar algún inconveniente propio de una grabación fuera de un estudio. El otro aspecto importante es recordar que Radio María necesita de cada uno de nosotros a través de la ayuda que podamos brindar. En primer lugar, les recomendamos siempre escuchar la radio. Es importante que nos pongamos en sintonía con la obra de Radio María a través de la escucha de su programación, donde nos vamos a alimentar y a crecer y vamos a aprender a amar esta obra maravillosa que el Señor nos regala. En segundo lugar, importante orar por esta obra, porque las obras de Dios no pueden fructificar si no es por la oración. Nosotros no podemos nada, el Señor lo puede todo y alcanzamos su beneplácito, su ayuda a través de la oración. Y finalmente, recordar que ya podemos ayudar a Radio María a través de varios modos. Entre ellos tenemos dos fundamentalmente. El primero puede ser a través de un voluntariado, donde usted se compromete a dar su tiempo, su talento y su esfuerzo para que Radio María pueda alcanzar sus metas. O también puede a través de una donación efectiva, a través de los medios que ya todos conocemos de las cuentas bancarias, incluso a través de transferencia digital o el YAPI. Todos esos medios usted puede donar a que Radio María pueda solventar sus gastos. Dicho esto, vamos a continuar entrando en materia en el tema. Como decíamos, el título del capítulo es el siguiente. Dice, algo que en los principiantes
puede ser virtud, pero en los adelantados ya no lo es. Vamos a proceder a leer directamente el libro. Dice así: San Agustín decía que ciertos comportamientos son dignos de alabanza en los principiantes, en la vida de perfección, pero que a los que ya están adelantados ya no les puede felicitar si lo siguen teniendo. Así, por ejemplo, el temor exagerado de gustar a Dios es algo muy útil en quienes acaban de dejar su vida de pecado, y es señal de que su conciencia es sensible a todo aquello que le pudiera hacer daño al alma. Pero si después de bastante tiempo de estar trabajando por conseguir la virtud, todavía se sigue teniendo este miedo exagerado, y hasta se puede convertir en escrúpulo o error de ver pecado donde no lo hay, entonces ya esto es digno de reproche, porque en la persona virtuosa el temor debe ir cediendo, reemplazado por el amor. Muy bien, efectivamente, viendo esta primera parte, es algo que debemos nosotros vislumbrar, discernir en nuestra vida de fe. Por ejemplo, muchas veces nosotros no avanzamos en los caminos espirituales porque no nos vemos, no nos medimos con la vara correcta. Y esto se debe a que muchas veces queremos compararnos con aquellos que están iniciando. Entonces, si usted, por ejemplo, lleva un camino de fe y usted ya ha aprendido el valor de la Santa Misa y va a la misa los domingos con gusto, eso es algo que en una persona que está empezando es muy aplaudible y se le estimula y se le felicita por estar haciéndolo. Pero para una persona ya de un caminar ya no es lo mismo. Eso no corresponde a algo digno de felicitación, sino que ya es parte de una convicción. Sin embargo, ¿qué pasa? Que incluso deberíamos avanzar en el sentido de aspirar un paso más. Ya no solamente la misa es una misa semanal y tal vez aspirar a más de una misa semanal, por decir algo. De esta misma manera, una persona que cuando está iniciando su vida espiritual se compromete a rezar diariamente, entonces efectivamente eso es motivo de alabanza y de reconocimiento. Pero para una persona que ya tiene un camino de fe, eso debería ser parte de su alimento frecuente. Entonces, igual que ocurre con un niño pequeño, que la mamá, como él no tiene conciencia de la importancia del alimento y solamente quiere comer posiblemente cosas que le son agradables al paladar, como el dulce, entonces se le dice que para comer la comida se le da la comida, se le estimula, se le felicita, incluso se le ofrece hasta un postre para que coma. Eso está muy bien para un niño pequeño, pero imaginemos una persona adulta a la cual hay que estar convenciendo para que coma, y hay que darle la comida o hay que ofrecerle un postre para que se pueda ingerir los alimentos, cuando ya a estas alturas un adulto debe tomar conciencia de la importancia del alimento, de la importancia de tener una comida balanceada, de la importancia de nutrirse. Entonces ya para un adulto no es virtud decir que se come los alimentos, pero posiblemente para un niño sí, el obedecer y el hacerlo de la mejor manera. Entonces este ejemplo nos puede dar una idea de lo que el santo nos está transmitiendo, de que efectivamente ya en el avanzar del camino de la fe tenemos que empezar a ponernos otras metas. No puede ser solamente lo mismo de siempre, porque entonces no hay, al contrario de haber avance, hay retroceso. Por eso el título del capítulo es que las cosas que pueden ser virtud para un momento de la vida espiritual, ya para otro momento no lo es. Y ahí él ponía, por ejemplo, el ejemplo del escrúpulo. Yo he puesto algunos otros ejemplos donde muchas veces nos dejamos llevar por la mediocridad. Otro ejemplo que pone el santo es el siguiente. Dice así: el ejemplo de San Bernardo. Este gran santo del año 1111
Al principio de su sacerdocio era sumamente riguroso con los que buscaban su dirección espiritual. En la confesión reprendía fuertemente cualquier falta cometida. A sus aprendices de santidad les aconsejaba ideales tan altos que ellos tendían a desanimarse en seguir trabajando por la perfección. Pero como apenas eran los inicios de su vida sacerdotal, aquello era una cualidad que mostraba cuán grande era el deseo de este sacerdote de que las almas volaran rápido hacia la santidad. Una corrección. Mal sucedió que en una visión nuestro Señor le hizo la corrección que ya había hecho al riguroso profeta Elías en el monte Horeb cuando llegó un ventarrón y allí no estaba Dios. Luego vino un terremoto y allí tampoco estaba Dios. Y finalmente sopló una suave brisa y ahí estaba Dios. Primera de Reyes 19. Desde entonces San Bernardo se convenció de que con quienes tienen enfermedades del alma hay que ser tan compasivo como con quienes tienen enfermedades del cuerpo, y se volvió mucho más suave, más paciente y tan bondadoso que pudo repetir las palabras de San Pablo: me hice débil para comprender a los débiles, para salvarlos a todos. Primera de Corintios 9. Si San Bernardo hubiera seguido ya después de mucho tiempo siendo tan intransigente como lo era al principio, ya esto no había sido en él una cualidad, sino un defecto. Aquí encontramos otro caso en el que efectivamente como la maduración, no solo espiritual, sino en la fe, debe permitirnos a todos poder tener una idea de las cosas que pueden ser en un inicio alabadas, pero posteriormente no. Y creo que el crecimiento intelectual en nuestra vida nos puede dar una idea de eso. Imaginémonos, por ejemplo, que un estudiante que está iniciando y está aprendiendo a sumar y a restar es de alabanza cuando lo hace bien, lo hace rápido, lo hace con pocos errores o con ningún error. Sin embargo, ya un estudiante mucho más avanzado, que posiblemente ya está en otro nivel, no se le puede pedir que se le alabe porque hace bien una suma o porque cumple lo mismo que el otro menos avanzado. Entonces, sí, en el menos avanzado era una virtud el poder hacer las sumas y las restas rápidas, con pocos errores y demás, pero con un estudiante mucho más avanzado que da y que ha aprendido mucho más matemática, él no puede esperar que lo vean como virtud o como alabanza el que pueda sumar bien y rápido, sino que podría decirse que va a ser un complemento para poder avanzar más, a hacer operaciones matemáticas un poco más complejas. De esta misma manera, en la vida espiritual, no es que algunas cosas buenas que hacemos una vez avanzamos en los caminos de fe no tengan valor, pero ya deben tomarse como herramientas para ir avanzando mucho más, ¿no? Así, por ejemplo, una persona que ha logrado rezar el rosario diariamente, por supuesto que tiene un mérito, pero una persona que está iniciando y reza el rosario diariamente tiene mucho más mérito y reconocimiento porque está apenas empezando. Pero cuando ya la persona está avanzada, lo que debe procurar entonces probablemente es ver si reza el rosario con la mayor perfección, vislumbrar más claramente qué fruto le está dando, o si puede rezar otras cosas más además, o puede orar más además de hacer un rosario diario. Y de esta manera, como el santo nos dice, tenemos que ir siendo un poco más exigente cada vez en nuestro camino de fe, igual que ha sido en muchos otros aspectos de nuestra vida, en nuestro camino de educación, de trabajo intelectual. Siempre hemos sido un poco más exigentes para poder ir avanzando. No puede ser que en el camino de la fe nos quedemos estancados. He ahí uno de los meollos importantes de este tema que el santo nos está dando en este capítulo 2 de la tercera parte del libro de la Filotea, cuando nos dice que hay cosas que pueden ser virtud para una persona que está iniciando, pero para una persona ya avanzada no tanto. Muy bien, vámonos a la primera pausa. Para que hagamos una meditación, vamos a hacer una pausa musical y después continuamos con este interesante tema.
corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, como el tuyo, Señor. Muy hermanos, después de esta pausa musical y que hemos estado reflexionando, vamos a continuar con este capítulo 2 de la tercera parte de la Filotea o Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Estábamos hablando sobre el tema de las virtudes que pueden ser para los que están iniciando, pero no tanto para los que ya están avanzados. Y hablamos en el segmento anterior sobre el ejemplo de San Bernardo. Ahora quisiéramos hablar un poco acerca de otro santo, otra santa más bien, Santa Paula. Vea qué nos dice San Francisco de Sales. Cuenta San Jerónimo que su discípula Santa Paula, cuando era joven, no lograba aceptar la muerte de sus seres queridos, y cuando esto sucedía sentía que se moría de pesar. Y además se dedicaba a penitencias exageradas que le dañaban su salud. Esto en una persona principiante se logra comprender. Lo grave sería que después de mucho tiempo siguiera con sus mismos comportamientos, porque entonces ya sería digno de reproche este proceder.
La fiebre en quien está empezando a sentir una enfermedad es buena señal de que su cuerpo está reaccionando contra la enfermedad. Pero si esa fiebre continúa por mucho tiempo, eso ya sería una mala señal de que algo grave pasa por allí. Filotea, alma creyente, que no nos desanimemos porque al principio practicamos las virtudes muy imperfectamente, que esto le sucedió también a los santos y a las santas. Pero tratemos de que vaya mejorando nuestro modo de comportarnos. Jesús decía que hay que ser prudentes como las serpientes, es decir, saber evitar a tiempo lo que nos puede traer daños y consultar a sacerdotes y personas bien instruidas para no equivocarnos en el camino de la perfección. Entonces aquí es importante que nosotros vislumbremos claramente este aspecto que el santo nos presenta y pone un ejemplo que llama poderosamente la atención, y es el hecho de la fiebre. Como sabemos, la fiebre, más que un mal, es un síntoma, y efectivamente lo que nos está diciendo es que el cuerpo se está defendiendo de alguna infección. Entonces, efectivamente, si bien es cierto, la fiebre puede ser dañina, y por lo tanto, por eso los médicos nos mandan medicamentos para que podamos controlar la temperatura corporal. No es menos cierto que la fiebre, más que un mal, es un síntoma de que el cuerpo está reaccionando favorablemente. Y puede ser molesta, efectivamente, pero, como decíamos, es indicativo de algo bueno. De esta misma forma, vislumbremos que en el camino espiritual nosotros podemos tomar actitudes que en un principio pueden parecer molestosas, exageradas para algunos, pero está bien en un inicio. Como los novios que poco a poco, cuando están muy enamorados, se quieren ver durante muchas veces, mucho tiempo, pasan largas horas juntos conversando, y que eso en unos novios enamorados y que están iniciando es bueno y muy, pero posiblemente ya en un matrimonio mucho más estable y avanzado, ese aspecto del enamoramiento pasa por algo, una relación mucho más sólida, basada en el amor, en el respeto, en el buscar hacer feliz al otro en vez de sentir emociones. Este ejemplo de los novios nos puede ayudar muchísimo a nosotros a vislumbrar cómo una etapa de una relación puede estar en una especie de luna de miel en la que esos aspectos son buenos, saludables, naturales, y sería hasta extraño ver a unos novios enamorados que no tengan ese comportamiento. Sería extraño ver a unos novios que están empezando a salir comportarse como si fuera un matrimonio que tienen 20 años de casado, porque efectivamente eso no es lo correcto. Entonces, lo que es natural en una relación incipiente, empezando por la juventud, por el enamoramiento, por tantas cosas, posiblemente ya no es tan natural en una pareja mucho más estable. Entonces, este aspecto de la relación amorosa nos permite vislumbrar cómo el avance, ¿no? El avance y la profundización en la relación con Dios debe ir también pasando por etapas. He ahí también como hay personas que cuando empiezas un camino de fe quieren estar en cuanto retiro, en cuanta charla, en cuanto evento de la iglesia, porque siente un gozo, un entusiasmo, una alegría de estar en tantas actividades, y eso es natural y está muy bien para los inicios, pero una vez poco a poco va madurando
iba aprendiendo de que ya no solamente es estar alimentándose, sino que también hay que colaborar, trabajar. He allí un aspecto importante. Recuerdo un comentario de un obispo que comentaba de que él, cada vez que veía una actividad de formación, veía personas que tenían ya posiblemente 20 años de estar en esto, y cuando lo veían le decían: Monseñor, nos estamos formando, y él decía con un cierto grado de ironía de que estos se iban a pasar de maduro y se iban a caer el árbol y se iban a podrir de tanta formación, de tanta cosa, y no se comprometían. Es lo que él planteaba. No es que esté malo la formación permanente, sino que decía, el planteamiento del obispo era que se la pasaban de formación en formación, pero nunca adquirían un compromiso para ayudar a la formación de otro o ayudar en un aspecto determinado de la iglesia. Entonces ahí vemos una infancia o infantilismo espiritual, ¿no? Personas que solamente quieren ir a la iglesia a aprender, y en cursillos y en cursos y en retiros, pero cuando vemos no tiene tiempo para comprometerse con el servicio a los demás. Entonces ahí vemos un aspecto que es admirable en una persona que está iniciando, que está como en la luna de miel espiritual, pero que ya en una persona que tiene años de caminar de fe, como que no, como que no parece que sea muy correcto esta manera de comportarse. De esta misma forma, nosotros podemos tener claro de que debemos entender el concepto que el santo nos quiere transmitir, en cuanto a que hay que hacer un fuerte discernimiento. Otro aspecto de esto importante es un engaño que podemos sufrir también en ese aspecto. Por ejemplo, veamos lo que nos dice el santo. Un engaño. Existen ciertas cosas que no son virtudes sino equivocaciones. Por ejemplo, imaginarse que se está recibiendo mensajes celestiales. Me habló la Virgen, me dijo Dios en sueños, etc. Esto no sucede sino a grandes santos y santas. ¿Vamos a imaginar que nosotros pertenecemos a ese grupo especial? Probablemente no. Contentémonos con ser gente de bien, pero personas ordinarias, sin nada extraordinario o especial. Personas que buscan conseguir la santidad en la vida ordinaria de cada día, cumpliendo bien nuestro deber por amor de Dios y por la caridad hacia el prójimo, pero sin ninguna rareza especial. Entonces, aquí vemos también otro aspecto de que hay personas que creen que estar adelantado espiritualmente o avanzar en la vida espiritual significa que tiene que tener experiencias extraordinarias, revelaciones, ciertos arrebatamientos, ¿no? Ser llevado al séptimo cielo. Entonces, este tipo de cosas, como dice el santo, es un error, porque en eso no consiste el avanzar espiritualmente, sino en vivir de manera extraordinaria la vida ordinaria, en aprender a desprendernos de nuestros egoísmos en la vida común y corriente, haciendo las actividades más sencillas y muchas veces no sobresaliendo en mucho, porque se sorprenderían cuántos santos, la gente que estaba alrededor de ellos, no lo vieron como gente necesariamente extraordinaria, sino personas que cumplían con su deber de manera lo más fielmente posible. Muy bien, vámonos a la segunda pausa musical para que reflexionemos lo que hemos estado comentando, y después vamos a la parte final del programa, que está muy interesante y pienso que es un redondeo bastante completo de a dónde debemos enfocarnos, ¿no? Porque ya estuvimos hablando acerca de las cosas que podrían ser virtudes para los iniciados, pero no para los adelantados, y tal vez debemos pensar tanto los iniciados como los adelantados, o sea, los principiantes como los que están adelantados. Hay el consejo que nos da el santo de un camino que es universal, un camino que debemos tomar todos y vigilarnos en ese aspecto para crecer más en la santidad. Así que vamos a hacer la pausa
y después continuamos con esta parte final del programa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. 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 Muy bien, hermanos, después de esta pausa musical, vamos a la parte final del programa. En este aspecto, el santo termina este capítulo hablándonos de las pequeñas virtudes. Y en eso nos va a dar un camino universal para todos, para que nosotros alcancemos la vida de perfección o la vida de santidad. Hay dos apartados que quisiera que meditáramos con cuidado, porque aquí está, diríamos, el corazón de la espiritualidad salesiana. Miren lo que dice el santo: las pequeñas virtudes. Ejercitémonos cada día en las pequeñas virtudes, como son la paciencia, la mansedumbre, la amabilidad, el dominar los sentimientos de corazón, la humildad, la castidad, la dulzura en el trato con el prójimo y la paciencia en aguantar los defectos de los demás y en el fervor en la oración. Filotea, alma que amas a Dios, ejercítate siempre en practicar esas virtudes sencillas y pequeñas que tienen poca apariencia, pero le agradan tanto a Dios. El prestar servicio a los pobres y a los enfermos, el obedecer, el manifestarnos siempre de buen genio, el vivir en santa alegría, el independizarse de tantas vanidades que ofrece el mundo, etc. Lo demás, lo que es espectacular y vistoso, dejémoslo, que no es para nosotros.
ya tendremos ocasión en la otra vida de oír mensajes celestiales y tener actividades admirables. Bueno, aquí vemos, como le decía, de alguna manera un resumen interesante y el corazón de la espiritualidad salesiana. Nos habla el santo de que muchas veces nosotros descuidamos esta espiritualidad, nos permite muchas veces mirarnos en un espejo. Por ejemplo, dice que la paciencia, ¿cuánto de nosotros, por cualquier incomodidad, cualquier situación que sentimos que nos incomoda o que no nos gusta vivirla, inmediatamente estallamos en ira, molestia, reclamos, insultos? Y eso ocurre no en una oficina pública, cuando algunos dirán que se es probado en la paciencia, sino en la misma casa. Cuando sentimos que nos toca cumplir o hacer tal oficio y estallamos en ira por la injusticia, o cuando sentimos de que no están siendo reconocidos nuestros méritos y estallamos en ira. La mansedumbre, otro aspecto importante. ¿Cuántas personas cometen el grave error de creer que tener carácter es precisamente todo lo contrario? Es decir, las personas creen que tener mal genio es tener carácter. Es que yo tengo carácter y por eso le digo a la gente sus 4 verdades. Yo tengo un carácter fuerte, por eso me enojo con facilidad y no me dejo de nadie. Entonces pensamos que es una personalidad fuerte, una personalidad con carácter, aquella que realmente no es más que una pobre persona que no puede controlar sus emociones y que se deja llevar por cualquier impulso, igual que un bebé, cada vez que siente una molestia, estalla en gritos llorando. Eso es propio de un infante, de un bebé que no se sabe controlar, que no se sabe manejar, o de un niño pequeño. Pero se supone que una persona adulta y bien formada debería aprender a controlar sus emociones y aprender del Señor, que decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces la mansedumbre es una virtud que a lo que estamos todos llamados a cultivar. La amabilidad, otro aspecto muy importante, la amabilidad. Muchas veces pecamos nosotros en la iglesia de ser personas, de tener muchos años, de estar participando en parroquias, movimientos, actividades de iglesia. Sin embargo, somos muy poco dados a la amabilidad. Somos más bien regañones. Me decía un amigo con cierta sutileza que hay gente que practica la pastoral del regaño. Me llamó la atención lo curioso del término, la pastoral del regaño. Sí, porque hay gente que cree que más sirve a Dios o a la iglesia como se la pasa regañando a los demás y corrigiéndolo en todo y señalándole sus errores. Y no aprendemos más bien a mirar nuestros propios errores, a mirar la viga que tenemos en el ojo y aprender a ser un poco más amable con el otro. Entonces, de ahí no estamos curados de espanto nadie. Y cuando esto no me refiero solamente a los laicos, me refiero a todos, religiosos, curas, todos. Pues caemos de eso, porque perfectamente bien un cura se puede parar en el púlpito, hablar del amor de Cristo, del amor de Dios, y cuando baja escupiendo alacranes, ¿no? O con una cara de como si hubiera chupado limón. Entonces, nada, toda la homilía fue para los demás, pero para él no. Entonces, de eso nada está curado de espanto. Pero lo que sí sabemos de que si no somos amables, jamás vamos a poder alcanzar la perfección en la santidad. Y eso es una virtud sencilla, en el sentido de que es básica, que nadie puede decir que no la puede aplicar. No tiene que tener una maestría, ni doctorado, ni estudios superiores para decir que es amable. El dominar los sentimientos del corazón también. Muchas personas creen que la fe es emoción, ¿no? Y cuando me siento bien, Dios está bien conmigo y yo bien con Dios. Hago solo las cosas cuando me nacen, cuando me siento cómodo, cuando siento ánimo. Entonces, los sentimientos o la forma como me siento, creo que es un síntoma de que el Espíritu Santo tal o cual cosa, cuando no es más que simple estado de ánimo que tenemos que aprender a dominar, ¿no?
Yo no voy a la misa cuando me siento bien. Yo voy a la misa porque me tengo que encontrar con Dios independientemente de cómo me sienta o con los estados de ánimo que tenga. Entonces es controlar los sentimientos, que la voluntad, ¿no? La razón y la voluntad sea lo que impere y no las emociones. Aquí hay otros dos temas, la humildad y la castidad. La humildad, recordemos, no es complejo de inferioridad. No es decir, yo soy el peor de lo peor. No, la humildad es reconocer nuestras limitaciones. ¿Cuántas veces nosotros pecamos de soberbia simple y llanamente porque nos creemos más de lo que somos? No se trata de decir que yo soy la peor porquería del mundo y ese es el más humilde. No, es mirar realmente nuestras limitaciones. ¿Qué tanto sabemos en realidad? ¿Qué tanto nos equivocamos? ¿Qué tanto pecadores somos en realidad? Mirarnos con... Por eso decía Santa Teresa que la humildad es la verdad. Y la persona entre más se conoce, más humilde es porque más ve sus limitaciones. ¿Cuántas personas han ido por la vida creyendo que nunca se equivocan, que siempre aciertan, que siempre tienen la razón, que los demás son los que están mal? Entonces ahí vemos la soberbia en acción. Y la castidad es un aspecto muy importante en nuestra vida porque es una parte en la que está muy golpeada la iglesia, ¿no? Muy golpeada porque la falta de castidad tanto en laicos como en consagrados es palpable. No estamos hablando de todo, pero sí ha habido varios escándalos que hacen de que es una virtud que hay que pedirle a Dios con mucha asiduidad para cultivarla. Vamos a leer la última parte a modo de resumen final de lo que nos dice el santo sobre dedicarnos a la actividad ordinaria con la mayor perfección. Dice, santidad en los oficios de cada día. A Saúl lo llamó Dios para ser rey de Israel, cuando estaba buscando unas burras que se le había perdido. A David cuando cuidaba las ovejas de su rebaño. A Rebeca mientras le daba de beber a los camellos del enviado de Abraham. A Ruth mientras recogía espigas por el campo. Así a nosotros será en la vida ordinaria donde Dios nos irá hablando e instruyendo sin necesidad de revelaciones celestiales o hechos extraordinarios. No suceda como a algunas personas que se han imaginado ser ángeles cuando a duras penas eran simples criaturas humanas. En sus declaraciones son admirables y en sus actuaciones son despreciables. No busquemos caminos extraordinarios para llegar a la santidad. Vayamos por el camino sencillo de cumplir con los deberes, bien, todos los deberes de cada día, con amor a Dios y con caridad hacia el prójimo. Y si somos humildes, Dios nos levantará hasta obtener buenas realizaciones. Lucas 16:10 dice la palabra de Dios: quienes son fieles en las cosas pequeñas, lo serán también en las grandes. Quienes son infieles en las cosas pequeñas, lo serán también en las grandes. Lucas 16:10. Bueno, hermanos, con esta lectura concluimos este interesante programa de San Francisco de Sales sobre su libro La Filotea o Iniciación a la vida devota o a la vida de santidad. En la tercera parte, en el capítulo 2, que hablaba de que hay virtudes que para los que están iniciando son de admirar, pero en los más adelantados ya no. Entonces, con esto concluimos este interesante capítulo que nos llama a la reflexión sobre vernos a nosotros mismos y ver cómo podemos avanzar y no quedarnos con la infancia espiritual o el infantilismo espiritual. Muy bien, no queda más que decirle que hoy estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y que nos vemos próximamente en otro programa de la Academia de Formación Católica de la Introducción a la Vida Devota. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza fiel
tengo en su misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.